Estimados, bienvenidos a la clase número 24 de la asignatura de mantenimiento de plantas y equipos. Bien, ¿qué es lo que vamos a revisar en la sesión de Teams de hoy? Nos vamos a referir a un par de cosas. Cómo nosotros nos hacemos cargo de las eventuales contingencias que tengamos durante el mantenimiento y cómo nos preocupamos también de generar algún nivel de mejora o de aprendizaje del proceso de mantención. Voy a explicar esto. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de la contingencia, nos referimos al típico plan B, que es lo que hacemos en caso de. Ahora, esto habitualmente y en la práctica se resuelve generándose alguna suerte de holgura o sobredimensionar algunas actividades, lo que ustedes seguramente lo habrán visto como el típico ejemplo del el maestro que cuando tiene que comprar, no sé, las baldosas, siempre pide un tercio más. ¿Por qué? Porque sabe que es habitual que va a romper una buena cantidad de baldosas durante el proceso de manipulación. ¿Ah? Y durante el proceso de instalación, o incluso puede que las mismas baldosas vengan rotas desde fábrica. Entonces ellos asumen eso. Bueno, ¿es posible que tengamos situaciones de esa índole en mantención? Claro, es posible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno perfectamente puede prever algunas cosas. Como por ejemplo, podría prever que hay algunas actividades de mantención. Si fuera, por ejemplo, una mantención general, podrían haber algunas que no alcancen a terminar justo en el momento en que se necesita. Voy a colocar un ejemplo que podría ser la causante de esto. Piensen que están haciendo una mantención en una planta, llega un contratista y tenía que instalarse a cierta hora. Pero por alguna razón, ya le faltó algún material o faltó alguna persona. Y que eso significa que se han perdido unos 5 minutos antes de partir. Es posible que esa misma situación se siga repitiendo y al final del día o tras 2 días se esté hablando de un atraso de 1 hora y media. Por lo tanto, eso significa que si tenemos una hora específica para terminar, puede ser de que el último de las últimas mantenciones ya cuenten con un tiempo bastante estrecho para poder trabajar. Ahora, uno puede suponer muchas estrategias, es decir, cuál podría ser el plan B. Podría ser que el mismo diseño lo incorpore, voy a especular. ¿Ah? Podría ser que simplemente las mantenciones más gruesas o las más complicadas se coloquen al inicio y se continúe con las que son de menor calado para el final, porque resulta razonable pensar que es mejor asegurarse de tener la obra gruesa terminada a tiempo en vez de las otras que podrían ser de menor relevancia. Y tiene mucha lógica. Ahí podríamos tener algo. La otra situación es, como les mencionaba, que uno empezara a sobredimensionar algunas actividades. Es decir, planificar con unos tiempos un poco más o trabajar con un poco más de holgura. Si voy a otra vez a inventarme esto, pero si una actividad estaba planificada para realizarse en 2 horas, o sea, diseñada para realizarse en 2 horas, bueno, uno podría un poquito jugar a las leyes de Murphy y decir, ¿sabes qué? La vamos a dejar en 2 horas y media. ¿Por qué? Porque podría ser que nosotros hagamos un razonamiento eh, muy responsable de entender que quizás no tenemos toda la información o no conocemos lo suficientemente bien ni al personal, ni tampoco conocemos muy bien la logística de ese proceso de mantención. Por lo tanto, hemos decidido dejarnos algún espacio. Bueno, típicamente, al menos desde mi experiencia, cuando algunas cosas no han funcionado, ha resultado, voy a comentar un caso, en una oportunidad teníamos que hacer una mantención en una planta de SX Electrowin. Ya habíamos considerado partir a cierta hora. Lo que no teníamos considerado era a qué hora comenzaban a trabajar en la bodega. Y eso significó que perdimos alrededor de 45 minutos antes de poder partir. No puede decir por qué. Bueno, es que estamos hablando de nos faltaron bastante PP, ¿ya? Y no teníamos considerado que la prioridad en esa mañana para la bodega era descargar unos materiales y poquito o nada pudimos hacer. Ahí tenemos un ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Bueno, uno podría ser que tengamos alguna suerte de planificación que nos permita adelantar algunos trabajos
que no necesariamente requieren de aquellas cosas que dependían de la bodega en este caso. Ahí tenemos una opción. Ahora, ¿qué sería lo razonable? Sería que intentáramos identificar esas situaciones antes de, ¿ya? Ahí tenemos una situación. Pero por el otro lado, también nosotros tenemos que entender de que estos procesos de mantenimiento, al igual que otras cosas que hemos conversado en gestión de calidad y antes en control de calidad, tendrían que estar siendo controladas. Y ese control significa que en ocasiones anteriores tendríamos que haber procesado la información de desempeño en nuestros procesos de mantención. Y eso hubiera sido la manera en que nosotros hubiéramos generado una suerte de conocimiento que nos permita a nosotros prever cómo podríamos fallar y cuáles son las medidas que podríamos tomar. Eso es en primera instancia. Pero luego tenemos la otra necesidad, que es la de realizar mejoras al proceso de mantención. Y esto puede ser bastante discutible en términos de que cómo se le puede mejorar a eso, porque por lo general las cosas que tienen que ver con la mejora las asociamos al proceso productivo y no al proceso de servicio de mantención. Pero no está ajeno a eso. ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Aplicar las mismas herramientas, intentar entender por qué no hemos logrado el desempeño que teníamos pensado y qué podríamos hacer en este caso. Como podría haber sido aplicar la famosa espina de pescado que hemos trabajado en otra asignatura para tratar de entender eso. Bien, lo quiero dejar hasta ahí y conversarlo durante la sesión de Teams.